La noticia cayó como un golpe seco, sin aviso, sin preparación. Ana Gabriel estaba en fase terminal. No era un rumor, no era una exageración mediática. Era la verdad que comenzaba a filtrarse entre susurros, miradas evitadas y teléfonos que vibraban en la madrugada. El cáncer, silencioso durante tanto tiempo, había avanzado con una determinación cruel, arrebatándole poco a poco la voz que durante décadas sostuvo a millones. Y ahora, esa misma voz apenas podía sostener una conversación sin quebrarse. En una habitación que ya no parecía pertenecer al mundo del espectáculo, sino a otro más íntimo, más frágil, la luz entraba apenas por la ventana, como si también dudara en tocarla. Ana permanecía recostada, los ojos abiertos pero lejanos, como si estuviera viendo algo que nadie más podía ver. No había maquillaje, no había escenario, no había aplausos, solo el sonido irregular de su respiración y el eco de una vida que parecía alejarse. A su lado, Diana Alejandra no sabía dónde poner las manos. A veces las entrelazaba, a veces las llevaba a su rostro, otras simplemente las dejaba caer sobre sus piernas, inmóviles. Había pasado noches enteras sin dormir, intentando entender en qué momento todo cambió. Porque para ella, su madre no era solo una cantante legendaria. Era la mujer que siempre parecía invencible, la que nunca se rendía, la que convertía el dolor en canciones. Pero ahora el dolor ya no era música, era real, era físico, y estaba ahí, delante de sus ojos. «Mamá», susurró una vez, con una voz que no reconocía como suya. Ana giró ligeramente la cabeza. No respondió de inmediato. Sus labios se movieron, pero las palabras tardaron en salir, como si cada sílaba tuviera que abrirse paso entre el cansancio. «No llores, todavía no». Esa frase, tan corta, tan simple, rompió algo dentro de Diana, porque no era una despedida explícita, pero tampoco era una promesa. Y en ese espacio ambiguo, entre lo que se dice y lo que se teme, comenzó a instalarse un silencio pesado, casi insoportable. Los médicos habían sido claros, demasiado claros. El tratamiento ya no buscaba curar, solo aliviar. Cada día era una negociación con el dolor, cada noche una incertidumbre. Y aún así, Ana insistía en pequeños gestos. Pedir agua por sí misma, intentar incorporarse, preguntar por cosas triviales, como si aferrarse a esos detalles pudiera mantenerla aquí un poco más. Diana comenzó a notar cambios que antes habría ignorado. La forma en que su madre cerraba los ojos más tiempo del normal. La manera en que sus manos, antes firmes, ahora temblaban incluso en reposo. El silencio prolongado entre una frase y otra. Y, sobre todo, esa mirada que ya no estaba del todo en el presente. Una tarde, mientras el sol caía lento detrás de las cortinas, Ana pidió que apagaran todo. Sin televisión, sin música, sin voces. Solo quería silencio. Diana obedeció. Se sentó junto a la cama y esperó. Minutos, tal vez horas. El tiempo dejó de tener sentido. «¿Te acuerdas?», dijo Ana de repente. «¿De cuando te llevaba conmigo a los ensayos?». Diana asintió, aunque sabía que su madre no la estaba mirando directamente. «Te escondías detrás de las cortinas. Pensabas que nadie te veía». Una sonrisa apenas perceptible apareció en el rostro de Ana. No era una sonrisa completa. Era más bien un destello, una sombra de lo que había sido. Diana sintió un nudo en la garganta, porque esos recuerdos, que antes eran cálidos, ahora dolían. Dolían demasiado. «Siempre te vi», continuó Ana, casi en un susurro, solo que no decía nada. Esa confesión, tan inesperada, dejó a Diana sin aire. No sabía si reír, no sabía si llorar, no sabía si decir algo. Así que no dijo nada, solo acercó su mano y la colocó suavemente sobre la de su madre. La piel estaba fría, más fría de lo que debería,
Y en ese contacto mínimo, en ese gesto casi invisible, se concentraba todo lo que no podían expresar con palabras. El pasado, el presente, el miedo, la negación, el amor. Y algo más, algo que ninguna de las dos se atrevía a nombrar, porque nombrarlo lo haría real, y ninguna estaba lista para eso. Afuera, alguien pasó por el pasillo. Se escuchó el leve crujido de una puerta. Luego, otra vez el silencio. Ana cerró los ojos. Pero esta vez no fue como antes. Su respiración cambió. Se volvió más lenta, más profunda, como si estuviera entrando en un lugar donde Diana no podía seguirla. «Mamá», susurró otra vez, esta vez más bajo, más cerca, casi como una plegaria. No hubo respuesta inmediata, solo el sonido del aire entrando y saliendo, y ese espacio, ese instante suspendido, donde todo parece detenerse, donde el tiempo deja de avanzar, donde una hija observa y espera, sin saber exactamente qué es lo que está a punto de ocurrir. El sonido más pequeño comenzó a volverse inmenso, un leve roce de las sábanas, el clic casi imperceptible del suero, el zumbido constante de una máquina que nadie veía pero todos sentían. Diana empezó a notar cosas que antes habrían pasado desapercibidas. La forma en que su madre apretaba ligeramente los dedos cuando el dolor subía, como si quisiera contenerlo dentro de su propia piel. El modo en que sus labios se resecan rápido, obligándola a pasar la lengua con lentitud, como si ese gesto simple fuera ahora un esfuerzo calculado. Incluso la manera en que respiraba ya no era automática. Era consciente, era trabajada. Cada respiración era una decisión. Diana acercó una pequeña botella de agua. No habló. Solo humedeció un algodón y lo pasó con cuidado por los labios de su madre. El gesto fue lento, casi ritual, como si temiera romper algo invisible. «Así está bien», murmuró Ana, apenas audible. Su voz ya no llenaba espacios. Ahora apenas los tocaba. En la mesa de al lado había objetos que parecían insignificantes, pero que empezaban a construir otra historia. Un rosario enrollado, desgastado en ciertas cuentas. Un par de lentes que ya no usaba. Un cuaderno pequeño, cerrado, con la esquina doblada como si alguien hubiera querido marcar una página. Pero nunca volvió. Diana lo miró varias veces. No lo abrió. No todavía. Había algo en ese cuaderno que imponía respeto, como si dentro estuviera todo lo que no se había dicho en voz alta. El aire en la habitación tenía un olor particular. No era desagradable. Era hospitalario, limpio, demasiado limpio. Un olor que no pertenecía a la vida cotidiana, sino a un estado suspendido entre la espera y lo inevitable. Diana se levantó un momento. Caminó despacio hasta la ventana. Afuera la ciudad seguía. Un coche pasó. Alguien rió a lo lejos. El mundo no se detenía. Y eso dolía, porque adentro el tiempo parecía moverse de otra manera. Más lento, más denso. Volvió a sentarse. Observó el rostro de su madre con una atención que nunca antes había tenido. Notó líneas que no recordaba. Pequeñas sombras bajo los ojos. La curva distinta de su boca en reposo. Era el mismo rostro, pero también era otro, como si el tiempo, de pronto, hubiera decidido mostrarse sin filtros. Ana movió ligeramente la cabeza. «¿Hace frío?», susurró. No hacía frío, pero Diana no lo dijo. Tomó una manta y la acomodó con cuidado, cubriendo sus hombros. Al hacerlo, sus manos se rozaron, y en ese contacto algo cambió. Ana apretó su mano, no con fuerza, pero con intención. Diana se quedó inmóvil. Ese gesto, tan pequeño, tenía un peso enorme. «No te vayas», dijo Ana sin abrir los ojos. Diana sintió cómo algo se quebraba dentro de ella. «No me voy. Aquí estoy», respondió rápido, casi atropellando las palabras, como si temiera que el silencio se las llevara. Pero Ana no contestó. Solo mantuvo la mano ahí, sujetando,
como si ese simple contacto fuera lo único que aún la anclaba. Pasaron unos segundos, o minutos, o algo intermedio que ya no tenía nombre. Diana comenzó a notar otro detalle: el ritmo. La respiración de su madre ya no seguía un patrón claro. Había pausas, espacios largos, demasiado largos. En cada pausa, el mundo se detenía. Diana contenía el aliento sin darse cuenta. Esperaba, contaba en silencio. 1, 2, 3. Y entonces, el aire volvía, y con él, una frágil continuidad. Ese ciclo se repetía, una y otra vez, hasta que dejó de ser solo un proceso físico. Se convirtió en una tensión constante, en una cuerda invisible que podía romperse en cualquier momento. Diana bajó la mirada. Sus ojos se detuvieron en las manos de su madre. Las observó con detenimiento. Esas manos que alguna vez sostuvieron micrófonos, que saludaron multitudes, que escribieron, que abrazaron, ahora parecían más pequeñas, más frágiles, pero aún eran las mismas. Lentamente, Diana pasó su pulgar sobre los nudillos de Ana, como si quisiera memorizar cada detalle. La textura, la temperatura, la forma, como si temiera olvidar, como si supiera que en algún momento ya no podría hacerlo. En la esquina de la habitación, una silla permanecía vacía. Nadie la había movido, nadie la ocupaba, y sin embargo, parecía tener presencia, como si alguien hubiera estado ahí, hace poco, o como si alguien fuera a llegar. Diana la miró por un segundo, luego volvió a su madre. No quería distraerse. No ahora. Ana volvió a abrir los ojos, muy despacio. Su mirada no se enfocó de inmediato. Vagó un instante, hasta que encontró el rostro de su hija, y ahí se detuvo. No dijo nada, pero en sus ojos había algo, algo que no necesitaba palabras. Diana lo sintió, lo entendió, aunque no pudiera explicarlo. Se inclinó un poco más cerca, lo suficiente para sentir la respiración de su madre sobre su piel. Lo suficiente para estar completamente presente, y en ese espacio mínimo, entre una mirada y otra, entre una respiración y la siguiente, entre lo que se dice y lo que nunca se dirá, la historia seguía respirando, lenta, frágil, pero aún viva. La noche llegó sin anunciarse. No hubo cambio brusco. No hubo un momento exacto en que el día terminó. Solo la luz fue cediendo, poco a poco, como si alguien, en algún lugar, hubiera decidido bajar la intensidad del mundo. Dentro de la habitación, nada parecía distinto. Y sin embargo, todo lo era. Diana lo sintió antes de entenderlo. No fue un sonido, no fue una palabra, fue una ausencia, algo que ya no estaba, pero que tampoco sabía nombrar. Miró a su madre. Ana seguía ahí, en la misma posición, con los ojos entreabiertos, pero había algo en su mirada, algo que ya no coincidía con el lugar. «¿Mamá?», susurró. No hubo respuesta inmediata, solo esa respiración irregular, que ahora parecía más distante, como si viniera de otro sitio. Diana acercó su rostro, lo suficiente para notar un detalle que no había visto antes. Las pupilas de Ana no reaccionaban igual. No estaban fijas, pero tampoco seguían. Era como si estuvieran buscando algo, o a alguien, en un punto que no estaba en la habitación. «¿A quién ves?», preguntó Diana sin pensar. La pregunta quedó suspendida. Ana parpadeó, muy lento, y entonces sus labios se movieron. Pero no salió ningún sonido, solo una forma, una palabra, tal vez, o un nombre. Diana intentó leerlos, intentó adivinar, pero no pudo. Y eso la inquietó más que cualquier respuesta. El reloj marcaba una hora, que nadie estaba mirando. El tiempo dejó de importar. En la esquina, la silla seguía vacía, pero ya no parecía vacía. Había algo en ella, una sensación, una presencia que no se veía, pero se sentía. Diana evitó mirarla por unos segundos. Luego, no pudo evitarlo. Giró la cabeza, la observó. Nada, solo la silla. Y sin embargo, no era solo una silla. Volvió la mirada rápidamente hacia su madre, como si temiera perder algo si dejaba de verla. Ana inhaló, largo,
Más largo que antes, demasiado largo. El pecho se elevó y se quedó ahí un instante, suspendido, como si dudara, como si no supiera si debía continuar. Diana sintió cómo su propio cuerpo se tensaba. «Respira», murmuró, sin darse cuenta de que lo decía en voz alta. «Por favor». Pero no sabía si se lo decía a su madre o a sí misma. El aire finalmente salió, lento, irregular, y con él una especie de eco, no un sonido, no exactamente, más bien una sensación, como si algo se hubiera movido en el espacio, algo invisible. Diana miró alrededor. La puerta estaba cerrada, la ventana apenas entreabierta. Las cortinas no se movían, nada parecía explicar lo que sentía, y aún así, lo sentía. Volvió a mirar a Ana, esta vez. Sus ojos estaban completamente abiertos, pero no miraban a Diana. Miraban, más allá. «Ya estás aquí», susurró Ana. Diana se quedó helada. «¿Quién?», preguntó, casi sin voz. Ana no respondió, solo mantuvo esa mirada fija. Y entonces, una lágrima rodó lentamente por su sien. No fue un llanto. No hubo expresión de dolor. Solo esa lágrima, silenciosa, inexplicable, como si perteneciera a otro momento, a otra historia. Diana la limpió con cuidado. Sus dedos temblaban. «Estoy aquí», repitió más fuerte esta vez. «Mamá, mírame». Pero Ana no giró la cabeza. No reaccionó. Era como si estuviera viendo algo que Diana no podía ver, algo que no debía ver. El aire en la habitación cambió. Se volvió más denso, más pesado. Cada segundo parecía durar más. El sonido del reloj, ahora sí, comenzó a hacerse presente. Tic, tic, tic. Como si marcara algo más que el tiempo. Como si contara algo que estaba por terminar o por comenzar. Diana apretó la mano de su madre. Fuerte, como si ese gesto pudiera traerla de vuelta, como si pudiera anclarla otra vez a ese lugar. «No te vayas», susurró. Pero la frase sonó diferente. No era una súplica. No del todo. Había algo más. Miedo, sí. Pero también incertidumbre. Porque en el fondo, Diana ya no estaba segura de hacia dónde se estaba yendo su madre. Ni con quién. Ni por qué. Había alguien más en esa historia. Alguien que aún no se revelaba, pero que ya estaba ahí, esperando, en silencio, sin prisa, como si supiera que tarde o temprano todo iba a girar hacia él. El aire se volvió más fino, no de inmediato, no como un cambio brusco, más bien como si poco a poco algo invisible estuviera siendo retirado de la habitación. Diana lo sintió en el pecho, una leve presión. Una incomodidad difícil de explicar. Miró a su madre. Ana seguía con los ojos abiertos, pero ahora ya no parecía estar buscando. Parecía haber encontrado. Esa fue la sensación. No había tensión en su rostro. No había lucha. Solo una quietud distinta. Demasiado distinta. Mamá», dijo Diana, esta vez sin urgencia, casi con cuidado. «Oye, si puedes escucharme». No terminó la frase, porque no sabía cómo terminarla. Las palabras ya no funcionaban igual ahí dentro. Se rompían antes de salir. El reloj seguía marcando. Tic, tic, tic. Pero ahora no era el sonido más fuerte. Había otro, más sutil, más profundo. El espacio entre cada respiración. Ese intervalo, ese silencio. Se había vuelto protagonista. Diana empezó a contarlos otra vez. 1, 2, 3. El aire no volvía. 4, 5. Su mano se tensó alrededor de la de Ana. 6. Y entonces, una inhalación. Suave. Casi imperceptible. Como si viniera de muy lejos. Diana cerró los ojos un segundo. No sabía si eso le daba alivio o más miedo. Al abrirlos, notó algo nuevo. La luz. Había cambiado. No era más brillante, pero tampoco más oscura. Era distinta. Como si no viniera exactamente de la ventana, como si se hubiera filtrado desde otro lugar. La pared tenía un tono diferente. Las sombras no caían igual. Diana miró hacia la silla en la esquina. Otra vez. Esta vez no apartó la mirada de inmediato. La sostuvo. Largo. Demasiado largo. Y por un instante,
Algo. No una figura clara, no un cuerpo, pero algo. Una sensación de volumen, de presencia, como si el aire ahí tuviera forma. Diana parpadeó. Una vez, dos. La silla volvió a ser solo una silla, vacía, inofensiva, silenciosa. Pero el cuerpo de Diana no se relajó. Al contrario, se inclinó de nuevo hacia su madre, más cerca, casi rozando su frente. «Estoy aquí», susurró otra vez. «No me he movido». Sus palabras se desvanecieron en el aire. Ana no respondió, pero su respiración había cambiado. No era más lenta, no era más rápida. Era irregular de una forma distinta, como si no siguiera ninguna lógica, como si ya no obedeciera al cuerpo. Diana apoyó su oído cerca del pecho de su madre. Escuchó. Intentó escuchar. El latido estaba ahí, pero lejano, como si estuviera detrás de algo. Una capa, un velo, algo que amortiguaba el sonido. Se quedó así, sin moverse, sin pensar, solo escuchando. El mundo afuera ya no existía. Ni los coches, ni las voces, ni el tiempo. Solo ese sonido y el silencio que lo rodeaba. De pronto, Ana movió ligeramente los labios. Muy poco. Diana levantó la cabeza de inmediato. Se acercó. Esperó. Nada. Pero esta vez fue diferente. No fue ausencia. Fue algo contenido. Como si la palabra hubiera estado ahí, pero no cruzó. Diana no insistió. No preguntó. Solo la miró. Largo. Con una atención que dolía, que quemaba, que no dejaba espacio para nada más. Los ojos de Ana ya no se movían. Seguían abiertos, pero no buscaban, no reaccionaban. Solo estaban, fijos, serenos, demasiado serenos. Diana levantó lentamente su mano y la pasó frente a esos ojos. No hubo respuesta, pero tampoco hubo cierre. Nada cambió, y en ese nada había demasiado. El reloj dejó de escucharse, no porque se detuviera, sino porque algo más ocupó su lugar. Un silencio más profundo, más lleno, más presente, como si la habitación entera estuviera conteniendo algo, o esperando. Diana volvió a tomar la mano de su madre. La sostuvo, no fuerte, no débil, solo ahí. Sus dedos se entrelazaron, como al principio, como siempre. Y en ese gesto, todo volvió a concentrarse. El pasado, el miedo, lo no dicho. Y eso otro, eso que seguía sin nombre. La luz volvió a cambiar, muy leve, casi imperceptible, pero suficiente. Diana levantó la vista una vez más hacia la esquina, hacia la silla. Esta vez, no parpadeó, no apartó la mirada. Y en ese instante, la respiración de Ana se detuvo. No de golpe, no con dramatismo, simplemente, no continuó. Diana no reaccionó de inmediato. No hubo grito, no hubo movimiento brusco. Solo, espera. 1, 2, 3. El aire no volvió. Pero Diana siguió esperando, como si el siguiente momento pudiera desmentirlo todo. Como si aún quedara algo más. Como si esto no fuera todavía lo que parecía ser. Su mano no soltó la de su madre. No la soltó. Ni siquiera cuando el silencio se volvió absoluto. Ni cuando la luz dejó de cambiar. Ni cuando la habitación recuperó su forma habitual. Ni cuando todo volvió a ser exactamente como antes. Excepto por algo. Algo que no se veía. Pero ya no estaba. O tal vez, sí. Porque en algún punto, Diana creyó sentir una leve presión en su mano. Muy leve. Casi inexistente. Como un recuerdo físico. Como un gesto que no terminó de irse. Y no supo si había sido real o si había ocurrido solo dentro de ella. Y no preguntó. No llamó a nadie. No se movió. Se quedó ahí, sentada, mirando, sosteniendo, esperando, sin saber exactamente qué era lo que aún no había terminado.